iFEX Lab Podcast. De un cambio que no hemos visto, que es un cambio exponencial, ya no lineal con ciertos patrones que han venido pasando. Hablábamos alguna vez sobre las reformas agrarias, hablábamos de cuestiones industriales, hablábamos de cambios tecnológicos. Incluso a lo mejor ya no reemplazando recurso humano con recurso humano, sino incluso reemplazando recurso humano con recurso tecnológico, porque la inteligencia artificial simula ciertas acciones. Procesos y actividades que pueden hacer las máquinas a través de información y resolver conflictos o hacer incluso las mismas actividades que hace el ser humano a través de algo que se llama algoritmos y demás. Él hablaba de una teoría en la cual cambia el soporte por el cual tú te comunicas y cambia todo. Y a veces he visto este criterio de que no, ya nos adaptamos. Por ejemplo, en la producción audiovisual traemos los elementos anteriores y los adaptamos acá. Suele pasar cuando existen oligopolios o monopolios, es decir, pocos competidores con grandes inversiones y que van a generar mucha riqueza y que se explica con algo que se lo puede adaptar a cuestiones que mencionaba Adam. Hola, soy Hernán Yaguán, especialista en inteligencia artificial, y quiero compartir con ustedes el primer programa de iFEX Lab Podcast, un espacio en el cual hablamos de inteligencia artificial. Hablamos desde Latinoamérica, hablamos desde Sudamérica, hablamos desde Ecuador. Y nos interesa mucho a nosotros porque sabemos que muy pronto este aparataje de nuevos modelos que está surgiendo a nivel mundial va a tener incidencia en diferentes campos, no solamente en el tecnológico, en el social, en el cultural, es decir, en todos los espacios. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema que parece especulativo, pero no lo es. Cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestra economía. Y para eso vamos a invitar a un especialista. Él es Santiago Ochoa, doctor en economía, es profesor universitario y también es un activista que está en diferentes medios de comunicación, siempre haciendo opinión pública. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Santiago Ochoa, por estar aquí para hablar de un tema que creo que nos corresponde a quienes estamos en la academia o de alguna manera hemos mirado qué es lo que está pasando, la inteligencia artificial. Si bien en Ecuador y en el área andina o en todo Sudamérica o en Latinoamérica poco se habla y de pronto solo estamos viendo los modelos que están generando, es necesario comenzar a dialogar. Es importante que de alguna manera demos elementos para que la gente conozca la incidencia que va a tener. Y así en 1 año, en 12 años, pero esto va a tener algo grande. Y de eso hay que hablarlo y hay que hacerlo con toda la apertura del caso. Entonces, desde tu punto de vista profesional, ¿cómo miras la inteligencia artificial y qué crees que va a pasar de aquí a unos años en campos amplios como lo social, lo cultural o económico? Bienvenido. Gracias, Hernán. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de conversatorios. Mira, el tema de la inteligencia artificial, desde mi sesgo económico, soy economista, parte de muchos años atrás, si hablamos de teoría económica o si hablamos de experiencia y demás. ¿A qué me refiero? Uno de los principales principios económicos que nosotros comenzamos a estudiar es algo que se llama la propensión marginal. Y es importante porque, si bien es un principio económico, está relacionado con absolutamente todas las áreas. ¿Qué significa? Dos autores, solo por mencionar, Ricardo y Solow, ya mencionaban temas relacionados. La producción o el hacer una actividad necesita algunos factores, ¿sí? Entre ellos están capital, trabajo, muchos más dependiendo de las concepciones. Entonces, si hablamos de capital, podríamos hablar de capital humano. ¿Cómo concebimos la producción o el hacer una acción? Haces una acción con una persona que esté actuando. Si esa persona tiene estudios, es inteligente o es fuerte y demás, va a poder hacer más, ¿sí? Entonces, la idea parte de este simple principio. Si nosotros hacemos una actividad con 2 personas, más otro capital, más otros factores, ¿con cuántas personas o el resto de factores podemos hacer 10? Y aquí es donde nace la importancia de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, como lo dicen igual científicos de todas partes del mundo, especialistas en informática y demás, y como no en economía, como Daron Acemoglu, último premio Nobel de Economía, hablan de un cambio que no hemos visto, que es un cambio exponencial, ya no lineal con ciertos patrones que han venido pasando. Hablábamos alguna vez sobre las reformas agrarias, hablábamos de cuestiones industriales, hablábamos de cambios tecnológicos, sí, que han hecho un cambio. Se habla de algo exponencial, es decir,
con la inclusión de capital, como lo hablamos, y en este caso inteligencia artificial, que ya comentaremos también a qué nos referimos, vamos a hacer 1.000, 2.000 millones con exactamente los mismos factores que tenemos, nada más que con un pequeño agregado que es la inteligencia artificial. Entonces, partiendo de ahí, es la importancia, porque estamos ya viviendo ese cambio, ya estamos retrasados. Y si hablamos de algo tan potente, mientras más nos retrasemos, más va a seguir cambiando, creciendo y se va a poder hacer mucho más y corremos más peligro. Recordemos que todo cambia y nuevamente me vuelvo a mi campo de la economía. O bueno, se puede ir al campo de la física. Toda acción tiene su reacción. En economía le solemos llamar elasticidades. Si es que tú haces algo, o en este caso si es precio, cantidad, si incrementas una variable, en este caso precio, ¿cuánto va a variar la cantidad? Esto va a ser inmediato, bastantísimo. Cuando nos demos cuenta ya todo habrá pasado. Y por eso necesitamos entender la importancia de lo que estamos viviendo, que es este cambio abrumador en cuanto a inteligencia artificial, que nos va a permitir ayudar a mejorar, sí, nuestras condiciones de vida, tendrá sus efectos, pero sobre todo este tema de la producción marginal, que significa hacer muchísimo, pero muchísimo más con lo que tenemos o apenas con algunos pequeños cambios. Y cuando hagamos esto que tú le estás catalogando de bastante, con menos recurso, e incluso a lo mejor ya no reemplazando recurso humano con recurso humano, sino incluso reemplazando recurso humano con recurso tecnológico, porque la inteligencia artificial simula ciertas acciones. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con economías como las nuestras? Por supuesto. ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a empeorar? ¿Va a haber una estabilidad? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves? Los economistas siempre tenemos una palabra que resuelve todo y es depende. Sí, y yo pongo ahí dos escenarios. Un escenario positivo o normativo, como debería ser, en donde un poco tarde, pero alcanzamos a nivelarnos y tenemos algo de éxito. O un escenario real, que es lo que tenemos, que ya llegamos tarde y para cuando comencemos a crecer ya todo el mundo nos haya adelantado, es un escenario que podría ser catastrófico. ¿Por qué? Especialmente si volvemos a la parte teórica y conceptual desde la economía, la inteligencia artificial no es otra cosa que todos esos procesos y actividades que pueden hacer las máquinas a través de información y resolver conflictos o hacer incluso las mismas actividades que hace el ser humano a través de algo que se llama algoritmos y demás. ¿Sí? Pero entonces, si es que van a poder hacer cosas que nosotros hacemos en menor tiempo, ¿para qué vamos a servir nosotros? Bueno, nosotros vamos a servir si lo entendemos. Una explicación súper sencilla. Mira, sí, justo tengo aquí un cubo Rubik. Si es que a cualquier persona le doy este cubo Rubik, va a estar jugando y va a gastar horas y no lo va a poder resolver, porque no lo ha intentado antes o porque no tiene la información. Pero si una persona le das los algoritmos, que es este montón de procesos que te enseñan algo o llegas a una misma conclusión, lo va a poder hacer rápido y tiene que memorizarlo. Ahora imagínate con inteligencia artificial, en segundos, ¿cuántos de estos se van a poder resolver? Me voy al siguiente ejemplo. Hay algo que se llama teorema de límite central, pero voy a meter algo de estadística, pero muy aplicado. Si supongamos que tenemos más de 30 personas, que esto nos dice este teorema, si hay más de 30 personas, ya se puede ver un comportamiento algo similar. Yo comienzo mis clases con un tarrito, con unas canicas, y comienzo a preguntar a aproximadamente 50 estudiantes cuántas canicas hay ahí adentro. Entonces, ya van diciendo, todos me dicen cierta cantidad, siempre hay que eliminar el que dijo demasiado y el que dijo muy poquito, y el promedio es muy parecido a la realidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si yo conozco esto, sé que la inteligencia artificial lo va a poder hacer más rápido. Pero si yo no conozco esto, sé que la inteligencia artificial está haciendo algo y no lo voy a entender. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para quienes se puedan preparar o nos podamos preparar, vamos a conocer qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial y lo vamos a poder utilizar. Para el resto, únicamente nos podrá evitar incluso ese conocimiento y decir, eso me dijo la inteligencia artificial y lo voy a hacer. Y podría ser perjudicial. Entonces, aquí nace la importancia del seguir conociendo, del seguir aprendiendo y sobre todo adaptarnos a esto que es un cambio de la percepción de las cosas, pero no del conocimiento como tal, que eso lo tenemos que mantener. Solo finalizo con un ejemplo. Conversábamos sobre Yuval Noah Harari en el último libro, Nexus. Pone un ejemplo increíble. Él menciona ya en algunos bancos de Estados Unidos te están dando crédito o no, dependiendo del porcentaje de batería que tengas en el celular. ¿Y eso qué tiene que ver? Ahí viene la importancia de la inteligencia artificial y de los algoritmos.
con toda la información que se le da, ya hay cuestiones econométricas de porcentajes y demás, donde hay una alta probabilidad, por arriba del 90%, de que las personas que no acostumbran a cargar su teléfono celular no cumplan con el pago de un crédito. Podemos descubrir muchísimas más cosas. Podemos tener adelantos científicos en varias ciencias, en la arquitectura, en la economía, en la comunicación, en la salud y demás. Y ahora que estamos llenos de inmediatez, es un arma de doble filo, porque por un lado todos queremos las cosas más rápido, aunque no las entendamos. Y la inteligencia artificial nos la va a dar mucho, pero mucho, mucho más rápido. Y si no tenemos ese conocimiento, lo perjudicial va a ser no tener ese conocimiento. Mientras quienes lo tienen van a hacer algo que es un economista que se llama Joseph Stiglitz, van a concentrar en esa información y pueden generar miles de millones en riqueza, poder, control y demás. Y nos podemos quedar atrás, que es lastimosamente uno de los escenarios que podemos tener. El fenómeno reciente que era de la inteligencia, de el Internet como tal, ¿no? Y ya nos quedamos con un rezago bastante grande porque hasta ahora hay analfabetos, habemos algunos analfabetos también. Pero ¿de quién depende acá? De las instituciones públicas, privadas, porque al final lo que tú nos has dicho, hay que educarnos. Pero en Ecuador, como te decía al inicio de esta presentación, y por eso es la razón de hacer este podcast, poco se habla de la inteligencia artificial. Por ahí escuché un par de noticias, y no es que estoy fuera de buscar y explorar en los medios, de que hay una ley de regulación, pero no una ley para educar sobre este fenómeno revolucionario, pero que va a ser completo. Incluso muchos lo comparan con lo que es la escritura, pero incluso va mucho más allá. O sea, va a unas dimensiones no diferenciadas todavía con otra revolución. Para eso comienzo hablando del autor que te acababa de comentar, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, donde él habla de algo que se llama la información asimétrica. ¿Qué es la información asimétrica? Bueno, y ahora hay algunas variaciones. Información asimétrica es que en el mundo no todos tienen acceso a la información. Quienes la tienen, la concentran. Y ahora hay una evolución que es muchas personas tienen información, acceso a mucha información, pero no es real. Imagínate tomar decisiones con información que no es real. Entonces, ¿qué sucede? Si lo dejamos a que cada uno de nosotros lo hagamos de manera individual, va a haber inequidad, va a haber quienes tienen buen acceso a Internet, tienen algo de conocimiento y pueden acceder mejor a la inteligencia artificial. Quienes están en lugares donde ni siquiera llega el Internet ya de por sí están desfasados. Y lo que necesitamos en un principio de cooperación, que lo dice John Nash, Premio Nobel de Economía en 1994 y la razón por la cual soy economista. Él contradice a Adam Smith, dice, el pensamiento individual sí sirve, sí, pero si queremos maximizar los beneficios, necesitamos cooperar. Es decir, tú haces lo que mejor sabes hacer y yo no estorbo en eso y yo hago lo que mejor sé hacer y tú no me estorbas en eso y así todos maximizamos nuestros beneficios. Pero para eso se necesita intervención estatal. Se necesita que hayan incentivos, que es muy importante porque los incentivos, ojo, no solo te doy dinero para que hagas algo, sino también te multo, te regulo, ¿sí? Para cambiar un comportamiento. Y ahí se puede disminuir esa inequidad en el acceso a información que tenemos y por ende que lo hay en el acceso a la inteligencia artificial, que se lo puede ver. ¿De qué se habla inteligencia artificial en el país? De si estás copiando, de que es malo, a veces que da susto, da miedo. Y no se está viendo ni el potencial que tiene para generar los miles de millones de dólares que se habla ya en la actualidad, o los riesgos que también corremos. ¿Qué va a cambiar? Recordemos nada más cómo ha ido evolucionando la industria sin tener los cambios que tenemos ahora. Cuando yo era niño, no soy tan mayor, pero cuando era niño íbamos con mi papá a alquilar cassettes de VHS para verlos. Luego ya vinieron los DVDs y demás. La empresa más grande en el mundo que alquilaba esto rechazó una idea de contratar un servicio por internet para ver televisión. ¿Qué pasó? Ya no existe. Si hablamos de telefonía celular, pasa lo mismo. Había unos teléfonos muy lindos que funcionaban con un teclado perfecto que dijeron, no, ¿qué es eso del touch? Nunca va a cambiar. Y desapareció. Y eso puede pasar también con nosotros si decimos, no, la inteligencia artificial no va a llegar, es ciencia ficción, algo así como el cambio climático, no es para nuestra carrera y demás. Y va a pasar y nos podemos quedar atrás. Entonces, ¿quiénes se mantienen? Lo que decía Darwin, ¿quién se adapta? Y hay un momento de adaptarnos a un cambio importantísimo que es la era de la inteligencia artificial. Es decir, esto depende en gran parte también de las políticas públicas, depende de organismos que se den cuenta de lo que está sucediendo, pero como lo conversábamos en alguna otra ocasión,
entre lo urgente y lo importante, a veces la urgencia es la que está por arriba de estas cuestiones. Y Ecuador no es un país que se queda detrás en este sentido. Creo que la violencia, no sé, la inflación y otros cuantos factores que son urgentes pero no importantes están ahí. Pero esto nos va a sacudir por completo. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién debe intervenir? O sea, este 2026 iniciamos ya con algo que debe dejarnos alguna cuestión positiva. No todo puede ser negativo, algo se tiene que hacer. Voy a meterme en el campo de la economía y a tocar lo que decía otro premio Nobel de Economía en 1998, si la memoria no me falla, que es Amartya Sen, y hablar de la calidad de vida. Pero me van a preguntar, ¿y la calidad de vida qué tiene que ver? Él menciona algunas variables dentro de la calidad de vida y luego otros autores van incluyendo más. No se puede excluir los ingresos, el acceso a salud, el acceso a educación, y luego viene un componente donde están cuestiones ambientales, donde están cuestiones tecnológicas, aunque a veces se lo pone directamente en la educación. Pero también menciona, si alguien no tiene acceso a educación, a salud, ni a ingresos, no puede o no va a querer, o es casi imposible que esté pensando o en medio ambiente o en tecnología, porque primero necesita comer. Y en situaciones tan complicadas como las que tiene Latinoamérica o nosotros especialmente, donde se habla de una pobreza del 24%, pero el Banco Mundial acaba de dar datos aterradores, donde menciona que hay una probabilidad del 50% que en los 2 próximos años al menos el 30% de la población caiga en pobreza. Si haces otros análisis, como por ejemplo con nuestros vecinos peruanos, que a pesar de que tienen una canasta básica menor, ellos consideran pobres a quienes ganan mucho más de lo que se considera pobreza en el Ecuador, con lo cual podríamos tener más pobreza teniendo una economía dolarizada. Entonces, mientras una gran cantidad de personas de la población esté pensando en quiero tener pleno empleo, es decir, tener seguridad social, ganar al menos un básico, trabajar las 8 horas diarias o 40 semanales, que en el país solo lo hacen 3.5 de cada 10 ecuatorianos que trabajan, no van a estar tan preocupados de aprender, de actualizarse en estos temas. Hablaba del tema medioambiental, que lo trabajo mucho, pero el tema de inteligencia artificial también. Porque en un principio no les va a dar de comer, aunque en un futuro los puede dejar sin comer si es que no se actualiza. Y es este cambio que venimos viendo, que es un cambio demasiado rápido. O sea, para mañana ya estamos tarde. Y si vemos países como Uruguay, Chile y otros, van muy bien. Ya tienen una agenda en gobiernos de qué es lo que se va a hacer o el objetivo de qué se va a desarrollar. Yo preguntaba en mi clase, ¿han escuchado para el próximo año cuál va a ser la pobreza? ¿O cuáles van a ser los ingresos? ¿O cuál va a ser el acceso a educación? No tenemos objetivos claros a un año. Somos cortoplacistas. Queremos, ahora salgamos a fin de año y esperemos. Ojo, y no es algo político, esto viene pasando constantemente. Y por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, otros países en diferentes áreas tienen planes a 10, 20, 30 años, como el plan de bioeconomía que tiene Alemania, para el 2040 ser cero emisiones de CO2. O sea, no es cero exacto, pero es casi no emitir contaminación al medio ambiente. ¿Lo lograrán? No sé, pero ya tienen un objetivo. Tienen objetivos también en tema de bioeconómico relacionados a la inteligencia artificial, del porcentaje que tienen que utilizar, del porcentaje del PIB. Y nosotros, mientras no resolvamos esos problemas y desde arriba no hay una política de Estado que independientemente de quien llegue al gobierno la mantenga y no la cambie, seguimos quedándonos en el retraso y va a seguir habiendo una equidad terrible que nos puede terminar perjudicando a todos. Si este tema te está dando ideas e inquietudes, déjame hacer una pausa breve y muy concreta. Esto que estás escuchando no se queda en teoría. En iFEX Lab convertimos la inteligencia artificial en resultados visibles y medibles para marcas, instituciones y proyectos personales. Hacemos publicidad con IA y producción audiovisual con IA. Guiones, piezas para redes, reels, anuncios, videos cortos, voces sintéticas, prompts de imagen y video, y también el diseño completo de campañas para que no publiques por publicar, sino con intención, coherencia y una estética reconocible. En iFEX Lab también construimos diversidad de recursos para educación, atención al cliente y bienestar. Automatizamos procesos de comunicación para que el equipo deje de perder tiempo en tareas repetitivas y recupere energía para lo humano, pensar, crear, decidir. Y si tu necesidad es formación, hacemos capacitaciones prácticas, no para aprender herramientas, sino para aprender a producir con criterio,
con ética y con una lógica clara de trabajo. Entra ahora a ifexlab.com. Repito, ifexlab.com/. Ahí verás nuestros servicios y podrás contactarnos para diseñar contigo una solución real, a tu medida, sin humo y con dirección. iFEX Lab, inteligencia artificial aplicada, con mirada humana y propósito. Culturalmente, la gente de nuestro país no tiene esa capacidad o el gusto de poder, por ejemplo, estar investigando, leyendo. No somos como una sociedad española donde sí, casi que el mismo hecho genético te obliga a que estés leyendo, va en el metro y la persona sigue capacitándose. Contra eso, que ya es cultural, ¿desde dónde se debe atacar esta situación? Es sumamente complicado. Ahí voy a poner un ejemplo igual de Yuval Noah Harari en este libro que es De animales a dioses y qué es lo que tenemos que combatir. Él habla de 3 tipos de pensamiento y nosotros estamos en el tercero. El primero dice un pensamiento objetivo. Tú y yo podemos pensar algo, pero si la realidad es diferente va a pasar. Y pone de ejemplo a Anne Curiel, la premio Nobel en Química y Física, que a pesar de ser una genio, ella pensó que no le iba a hacer daño el trabajar con cuestiones radioactivas y demás, y murió por eso. Entonces su pensamiento inteligente terminó siendo diferente a lo que pasaba en la realidad. Él pone un pensamiento subjetivo, que pone un ejemplo muy tierno, de todos los niños a veces tenemos un amigo imaginario, no le hace daño a nadie, creces y ya cambió, ya no piensas y ya sabes que no existe, aunque ahora dicen que nuestro amigo imaginario es la inteligencia artificial o estos dispositivos que hay. Y habla de uno que es sumamente complicado y que muchos países en Latinoamérica lo vivimos. Que, bueno, depende de la traducción, ese libro lo leí en inglés, pero debería ser como superlativo o subjuntivo, en donde toda una sociedad cree en algo que no ha comprobado. Y hay ejemplos en podcasts y demás, en conferencias, incluso en los libros, donde menciona, recordemos a nuestros antepasados. Cuando el sol se mezclaba con la luna y había un eclipse, ¿qué decían? No, los dioses están bravos, hay que sacrificar una doncella o un mandante. A lo mejor muchos estarían contentos, pero no es real, no se tiene que hacer. Y tardaba años en que ese pensamiento se cambie. Y es lo que estamos viviendo ahora. Es más, y ahí viene, es el claro ejemplo de la caverna de Platón. Imaginemos esto rápidamente. Todos vivimos en una caverna, está oscuro, hay fuego, y pensamos que la realidad son las imágenes que se ven a través de esas llamas. Pero siempre, y en toda sociedad, hasta la más en vías de desarrollo, va a haber alguien que salga de esta caverna y vea el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Primero uno se ilumina, se opaca, no puede ver. Y es lo que nos va a pasar con la inteligencia artificial. Todavía no somos capaces de ver por todo ese brillo que tiene. Luego, ¿qué hace? Ya comienza a adaptarse, quiere más, se prepara. Pero cuando regresa a la caverna y todos estaban en oscuridad, van a decir, no, ese está loco, le hizo mal la claridad, y lo van a tratar de atacar, terminar o matar. Si seguimos en esa caverna, es terrible. Necesitamos que más gente individualmente salga de la caverna, trate de llevar consigo a más gente, de a pesar del peligro de mostrarles esta verdad, se vaya cambiando, pero nuevamente necesitamos apoyo de poder económico, poder financiero, poder social y poder político, por supuesto, porque eso nos dará un rumbo, unos objetivos claros de cómo vamos a salir de la caverna y cómo podemos aprender, prepararnos y adaptarnos al mundo que vivimos, que está lleno de inteligencia artificial ya, y estamos ya demasiado tarde. En un sondeo que hicimos hace unos cuantos meses atrás para conocer qué opina la gente del país en diferentes provincias, unos con un cierto conocimiento, porque también aquí hay diferenciadores entre personas que a lo mejor están metidas, que son pocos, personas que tienen un conocimiento medio y personas que de pronto a lo mejor no conocen nada, todavía les da temor. Entonces, cuando llegábamos a conclusiones con ellos, bueno, ¿ustedes qué creen que va a pasar? No, ya llegará un momento a que se va a regular. Y así como tú nos estás nombrando muchos autores, alguien de la escuela francesa que dejó una enseñanza grande, Michel Serres, él hablaba de una teoría en la cual cambia el soporte por el cual tú te comunicas y cambia todo. Y a veces he visto este criterio de que no, ya nos adaptamos. Por ejemplo, en la producción audiovisual traemos los elementos anteriores y los adaptamos acá. No se adapta. Porque cuando Michel Serres hablaba de que cambia el soporte, cambia todo y hay que volver a recrear como que desde cero. Y a lo mejor lo que estamos conversando nosotros es suave para la incidencia que va a tener y esa agonía que puede producir cuando no lo tomemos esto en serio. Estamos a tiempo aún, podemos actuar, bueno, que te lo he repetido como 3 veces, o sea, porque es desesperante. ¿Qué más podemos hacer desde la universidad, políticas gubernamentales? ¿Qué otros actores se tienen que sumar a esto? Nuevamente, tocando teoría de cooperación, o sea, no puede quedarse nadie fuera.
¿sí? Si bien estamos poniéndole un peso importante al Estado, pero no podemos quitar el peso a las instituciones educativas, a los hogares, a la sociedad civil, para poder inmiscuirnos en este camino y al menos comenzar a hablar no hablar de, me hizo un trabajo con ChatGPT o cualquier herramienta importante que se puede utilizar y poner una mala calificación, sino decir, ¿esto para qué me sirve y cuánto va a mejorar? Y eso sí lo podemos comenzar a hacer individualmente. Pero obviamente necesitamos apoyo y cooperación todos, porque una persona no puede estar en todas las ramas. Y si agregamos ramas, igual si actualizamos y si adaptamos, porque eso lo que tú comentas es súper interesante. En materia económica hemos tenido problemas de que vimos una política de afuera, la adaptamos aquí y no funcionó. No, perdón, la traemos acá y no funcionó. No funcionó porque no la adaptamos. Y hablamos del tema cultural, que es complejísimo en nuestra sociedad. Cambiar las ideas va a ser muy complejo. Sí. Entonces sí, necesitamos ovejas negras que traten de cambiarlo, que se comience a hablar y generar un efecto que en economía le llamamos multiplicador, donde si alguien ya comienza a hablarlo, lo va a hablar alguien más, al menos va a haber un cambio. Hay muchas teorías económicas que hablan de, en momentos como los que vivimos, no solo en Ecuador, en Latinoamérica, que casi todas las variables están de bajada y se cambian gobiernos y demás y seguimos así, y necesitamos un cambio completo, similar a lo que tú decías. Sí, algo que en realidad sea un cambio tan abrupto que permita un cambio de esa curva, que se menciona ahora en el último premio Nobel con esto de la destrucción creativa. Hay cosas que tendrán que cambiar, que consideramos antiguas y que el tema cultural está bien, pero si ya no sirven, hay que mejorarlas. Donde ahí va a haber un choque cultural terrible. Y uno de esos es el tema de la inteligencia artificial. Estamos hablando de inteligencia artificial que básicamente se puede hasta clonar todo lo que podamos ver en cuestiones de internet, cibernéticas y demás. Y todavía hay lugares en el país donde no hay acceso a luz, donde no hay acceso a internet. ¿Sí? Entonces nos quedamos en este retraso y el problema que no lo va a entender mucha gente va a ser, no, es que yo tengo mi casita, mi computador, mi internet y demás. Sí, pero hay un efecto arrastre como país que no va a dejar ese desarrollo que necesitamos. En cambio, si es que quien menos tiene un gran acceso a internet, a inteligencia artificial, va a crecer eso, va a obligar a que quien está más arriba crezca más y así sucesivamente y un buen efecto multiplicador. Entonces es importante primero entrar en el tema de la conciencia, saber dónde estamos, saber a dónde podemos llegar, saber qué se está haciendo, sí, comenzar a entender en realidad los problemas que tenemos que tener. Hay CEPAL y otras organizaciones mencionan que en el corto plazo se podrían perder 30% de los empleos formales, ¿sí? Obviamente, pero también se podían generar hasta 10 billones de dólares por año de manera global. Y si se generan 10 billones por año, el número de empleos va a ser inmenso. Y eso se da en otro ejemplo que es justamente para Ecuador. Igual, la misma institución. Se habla que año a año en el país se pierden como 500,000 empleos por cuestiones burocráticas. Si se soluciona, podremos tener 500,000 empleos más. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, solo como ejemplo puntual para ese caso, podría ayudar a resolverlo en el muy, muy corto plazo. Pero si no actuamos todos desde nuestras aristas y en conjunto, si se queda una variable, va a ser perjudicial. Recordemos que en una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Si un eslabón débil se rompió, se fregó la cadena, aunque todos los eslabones estén unidos. Y si falla un eslabón en nuestra economía, donde fallan muchos, no solo uno, tenemos una cadena débil, pero tenemos que cogernos de donde podamos de la inteligencia artificial para evitar todos estos efectos que pueden ser negativos si es que no estamos preparados. Jean Baudrillard, también que es de la escuela francesa, menciona mucho esto. Y creo que esa velocidad a veces no nos deja distinguir lo que realmente necesitamos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando recién ingresó la internet acá, no tenías el acceso a información como lo tienes ahora. Tenías que comprarte un texto o ir a una biblioteca. Era más pesado poder ir a abastecerte de información. Hoy en día es más fácil. Pero de pronto por esa aceleración con la cual vivimos, que también viene de estamentos internacionales, es como que no podemos centrarnos porque no es muy difícil. O sea, al final yo digo, o sea, si alguien desde la familia comienza a darme la orientación, el papá, la mamá, un tío, el acceso a buena información también hay. O sea, en internet no es que solo hay basura. Hay cosas muy interesantes, pero hay que saber buscarlas. Por supuesto. Es necesario
crear una cultura nueva, una organización como tú lo comentabas, familia, escuela, colegio. ¿Estamos en esas condiciones? Las condiciones las tenemos, yo pensaría, pero todavía no hemos ingresado. Y por dos cuestiones que tú las mencionaste súper bien. La primera es esa velocidad, ¿no? Que tiene que ver igual con la productividad marginal, hacer las cosas más rápido. Pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque puede causar efectos negativos, es que estamos en un momento de mediatez. Si algo es rápido, no importa si es verdad o no es rápido y lo consumo. O sea, la calidad no importa. Y la calidad se deja de lado. Así es. Cuando no debería ser así. Se puede hacer bien y rápido, ¿sí? Pero hay que tener esa cultura. ¿Qué sucede? Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, muchas generaciones, e insisto, no generaciones de edad, sino de pensamiento, crecieron o crecimos donde alguien te decía algo y ya lo dabas por cierto, ¿sí? Entonces, con muchas teorías conspirativas, creyendo de todo un poco. No voy a mencionar ninguna para que nadie se ofenda, pero todavía se mantiene. Y todavía se acostumbra a eso. Si nosotros revisamos redes, revisamos reportes, se habla, dependiendo del país, pero de manera global, que hasta el 90% de la información que circula es falsa. 90%. Imagínense las decisiones que hemos tomado con 90% de información falsa. Ojo, y no solo en temas políticos. Hace poco vimos algo que sucedía, incluso que el GPT le decía en la parte baja, si quieres te sigo dando más información. Por supuesto. Claro, entonces no es una cuestión solamente de un grupo, casi todos estamos incurriendo en eso de ahí. Y viene por ese tema cultural. Si una persona importante, me refiero a un hijo, una mamá, un papá, un abuelito, una pareja, te dice algo, no vas a dudar. Y es importante hacerlo. Un profesor de estadística que tenía en la UNAM, que conversábamos antes de micrófonos, me decía, todo tiene al menos un 5 o 10% de error estadístico. Entonces, si alguien te ama, hay un 10% de probabilidades que no lo sea. Y lo decía no de manera despectiva, sino que hay que desconfiar de todo. Porque si desconfiamos de todo y logramos probar algo, vamos a salir de esa condición de satisfacción, de, sí, así debe ser, cuando no lo es así. Y ha pasado muchísimo. Algo súper importante. Muchas veces se cree o se repiten frases que no son verdad. Puedo mencionar una. Una de ellas, he visto a representantes políticos, presidentes, gente de ciencia y demás, repetir una frase que es muy común, que es supuestamente del Quijote de la Mancha, que es cuando los perros ladran, Sancho, es señal que avanzamos. Y resulta que esa frase tan común, que la utilizan en toda Latinoamérica, España, en toda habla hispana, no está en el libro. No se lo puede citar a Cervantes. ¿Qué sucedió? Alguien la dijo, se dijo en alguna película o algo por el estilo, y se comenzó a asumir que era real. Y la han dicho científicos, literatos y demás. Imagínense solo ese ejemplo puesto en ciencia, puesto en economía, puesto en cualquier actividad. Sí, es preocupante y es complicado el haber tomado ese tipo de decisiones y todos los errores que nos estará causando y no lo sabemos. Potencia tu mundo con la inteligencia de iFEX Lab. En este año, en un análisis que se tiene económico hasta noviembre, la inversión de las 3 grandes instituciones que manejan la inteligencia artificial y que son norteamericanas es de $350 millones. Estas organizaciones, como te decía, no tienen ningún tipo de relación con los países ni con organismos de desarrollo. Se manejan bajo un lineamiento que es empresarial. Es decir, si invierten 350 millones, querrán conseguir 700, 800, 900 millones porque esa es su función. Es una empresa que su objetivo principal es lucrar a partir de lo que están haciendo. Contra eso, ¿dónde estamos nosotros, el ser humano como tal? ¿Qué podemos hacer? Si es que podemos hacer algo, porque claro, luchar contra estas cantidades globales de dinero es muy difícil. El potencial que se tiene de inversión versus los pocos ingresos que tienen mucha población a nivel mundial y hay pobreza. Y esto se da, explicándolo un poco, suele pasar cuando existen oligopolios o monopolios, es decir, pocos competidores con grandes inversiones y que van a generar mucha riqueza y que se explica con algo que se lo puede adaptar a cuestiones que mencionaba Adam Smith, la mano invisible. ¿Qué decía él? Nadie siembra manzanas pensando en el bienestar de quien las va a comer, sino en los ingresos que va a tener, que no está mal, ¿verdad? Y luego hablaba que esta mano invisible ya hace un equilibrio entre el que demanda, si la manzana no es rica no la va a demandar y se da un equilibrio. Pero obviamente, siglos atrás se olvidaba de algo importante, la concentración.
cuestiones relacionadas a la corrupción, sí, y concentración no solo de capital, de información, también que eso genera poder, y genera poder donde las regulaciones no van a entrar ahí. Y ahí vienen muchas aristas adicionales. Sí, van a generar ingresos, hay temas ambientales, hay temas de cooperación y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos depara? Necesitamos que con el tiempo cada vez más pueda irse sumando más empresas, aunque sean empresas pequeñas, aunque sea un pequeño porcentaje de papel. Porque si son muchas empresas, va a haber una mayor equidad, va a haber una mayor distribución, y esa mayor distribución económicamente, y ojo, económicamente no solo en el tema de dinero, sino en el tema social, va a ser mucho mejor. Entonces el poder ya no va a ser tan grande, porque si da una normativa, pues hay 1000 empresas chiquitas que pueden hacer algo parecido y ya no pueden ellos mismos ponerse un futuro sin control. Y hay un autocontrol ahí sí del mercado por tema de competencia. Sí, pero es importante también que a nivel de cada uno de los países, si se tiene más claro las normativas, va a ser más fácil el acceso. Nosotros como país lastimosamente tenemos indicadores muy negativos. Nuestra ciudad, Loja, es una de las ciudades más emprendedoras a nivel de país, pero también de las que menos los emprendimientos suelen superar los 3 años. A nivel de país somos igual. Mientras tanto que estos indicadores funcionan mejor en nuestros países vecinos, Colombia, Perú, en Argentina, en Brasil, en Chile. En tema de inteligencia artificial, lastimosamente, puede ser similar. Que hayan intentos, que tratemos, pero si no hay los incentivos correctos, que eso no dure en el tiempo. Y hay que entender que el hecho de que no dure en el tiempo significa que nos quedamos atrás, que seguimos yéndonos atrás y atrás cuando todo el mundo está escalando. Y necesitamos que exista algo que se llama convergencia en la economía. ¿Qué sucede? Lo voy a explicar con el tema de crecimiento y podría pasar con el tema de inteligencia artificial. Hay países que son potencia mundial, pero año a año crecen poco relativamente, pero como es un volumen muy grande, siguen siendo potencia mundial. Y en cambio hay países que están en vías de desarrollo que no tienen mucho dinero, pero que comienzan a crecer más que los países ya desarrollados. Pero como es poco, no se ve esa potencia. Pero hay un gran crecimiento. Y ese gran crecimiento puede reducir inequidades y puede hacer que tengamos un mejor acceso. Y hay que entender que ese mejor acceso es beneficioso para todos. Quienes más tienen y quienes menos tienen. Entonces, yo creo que el momento es hoy, que de manera individual, de manera colectiva, instituciones, todos los miembros de la sociedad civil, empresas privadas y demás, se comience al menos a hablar de esto. Sí, estar preparados para el cambio que ya lo estamos viviendo, ya ni siquiera hay que decir el cambio que se viene. Sí, estar adaptados y ver escenarios futuros para saber si lo podemos manejar. Porque en caso contrario, lastimosamente seguiremos retrocediendo y vienen 2 conceptos nuevos que van a ser muy común posiblemente en el siguiente año. El uno que ya se habló, que es esto del analfabetismo digital, pero también va a haber un tema relacionado con pobreza, que generalmente se mide por ingresos. Si no tienes ingresos, eres pobre. Ahora puede haber una pobreza que sea relacionada a no tienes ese acceso a la inteligencia artificial, porque no te va a permitir ni generar ingresos ni generar otros accesos. Y va a ser mucho más grave que los tipos de pobreza que tenemos en la actualidad. Y creo que Chile ahí está tomando, Chile, Brasil y Uruguay están tomando la batuta en Latinoamérica. Pero incluso ellos, con todo el esfuerzo que le han puesto, porque conocemos el trabajo que viene haciendo el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA, hasta ahora no pueden desarrollar el modelo de GPT-LATAM, que es muy anhelado para poderlo sacar con rasgos latinoamericanos en su modelo de entrenamiento. Pero están trabajando en otras cosas. Por ejemplo, están trabajando con el Centro Nacional de Trabajadores para ver cómo aceleran las profesiones. Claro, tienen esa política que tú mencionabas al inicio, ¿no? De que están proyectándose bajo una política a 2 años. ¿Ves factible que por acá hagamos algo a nivel de política? ¿Han manifestado alguien, algún organismo de Ecuador? ¿Hay algún tipo de iniciativa? ¿O todavía no se conoce nada de esto? Lastimosamente se ha llegado a hablar, pero necesitamos que se fije una norma, donde incluso la inteligencia artificial podría estar inmersa. Y se hablaba que se le iba a dedicar más o menos 1% del PIB y que posiblemente 5 o 7 años llegue a ser al 10% del PIB, o al menos 5 o al menos 7%. Ya pasó el tiempo y ya ni siquiera se lo contabiliza dentro del PIB normalmente. Entonces fue una idea que era muy buena, que no se hizo una evaluación, ni ex ante ni ex post, y que se quedó ahí.
Entonces, estos discursos que suenan bien y que estamos en un momento donde sí, algunos países latinoamericanos ya comenzaron en realidad. Incluso si se equivocan van a estar más arriba de lo que nosotros estamos, porque solo llegó a una idea. Pero no está normado. Quizá las instituciones educativas están normando el uso de la inteligencia artificial, pero no está como objetivo. O sea, bien, imagínate que son 4 hasta 10 billones de dólares. ¿Cuánto eso nos va a generar de PIB? ¿En qué de cada una de las instituciones o de las actividades, voy a volver a la economía, generalmente se mide por el PIB, el Producto Interno Bruto, que es todo lo que hacemos todos los individuos que vivimos en un país, o todos los ingresos que tenemos? Hay varios enfoques. Si podríamos hacer esta consideración de en qué la vamos a utilizar, se norma, se da incentivos para que la utilicemos, y ya podríamos tener un escenario de cuánto nos va a generar de ingresos en un año nada más, la vuelta de la esquina, 2027. Sí, pero no se lo ha mencionado. Y eso sí, no podemos estar lejos quienes hacemos academia, pero tiene que partir desde gobierno para que sea igual en cada una de las regiones, de los países, de las ciudades, porque nosotros tenemos esos problemas de inequidad incluso interna. De nuestro querido rector decía una frase excelente que decía: Dios está en todas partes, pero atiende en Quito. Lastimosamente la inteligencia artificial va a estar en todas partes, pero va a entender que en Chile, en Estados Unidos, en dónde. Y necesitamos que esa atención esté en todas partes. Y si no tenemos esa descentralización de conocimiento, mira que nuevamente es otro indicador temeroso de lo que puede pasar. Lastimosamente estamos en un momento en donde hay mucho por hacer, donde se ve un panorama súper interesante de lo que podemos lograr, pero es como estar muertos de hambre y ver comida afuera y nosotros no tener la llave para entrar. Tenemos hambre, podemos comer, pero no podemos entrar. Y esa llave la tiene que dar o la tiene que tener y tiene que abrir la puerta los diferentes gobiernos. No nos enfoquemos únicamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica. Tú eres padre de familia, eres académico, un hombre responsable y consciente de lo que pasa acá. Utilizas la IA. ¿Cómo lo haces? ¿Para Pues, qué? ya la comienzo a utilizar en varias acciones, desde la parte de trabajo, para facilitarme algunos procesos que me demoraban mucho. Ojo, no por pereza ni comodidad, sino para tener más tiempo y mejorar la calidad, que eso no hay que olvidarse. El hecho de crear bots y demás que me permitan hacer actividades mecánicas que en realidad tomaban demasiado tiempo. Ecuador está lleno de procesos burocráticos. Sí, para contrastar información. Uno no sabe de todo. Sí, hay que tener cuidado porque hay que contrastarla, pero no siempre es lo mismo la opinión de un experto que lo que estamos acostumbrados a la inteligencia artificial. Dime si esto es verdad o no. Y obviamente con el tema de mi hija, que ya está inmersa. Sabemos que las nuevas generaciones ya vienen con el chip puesto. Nosotros tuvimos que pasar de cálculos manuales a calculadora, a computadora, a internet y ahora inteligencia artificial. Ellos ya nacieron ahí, es su entorno y demás. Pequeña niña que ya hace preguntas a uno de los dispositivos y que a uno ya le complica decirle, esto no es así, porque van generando ya esa capacidad que nosotros no teníamos, y eso lo podemos aplicar al aula de clases. Cuando yo era estudiante, no muy atrás, si un profesor me decía algo, no tenía la manera de comprobarlo hasta salir a ir a la biblioteca y ver si es verdad. Ahora se puede hacer en tiempo real, lo cual obliga a los dos lados, al lado del tema de profesores de academia, a estar preparados a ya no decir algo que no pueda comprobar, y a los estudiantes a comprobar en realidad si todo lo que dice un profesor es verdad o no. Esto trasladémoslo a todos los ámbitos, que es importantísimo, pero ya hay que usarlo, ojo, hay que entenderlo, hay que saber de qué se trata, porque también puede pasar. Yo doy una materia que se llama econometría o estadística, que es hacer modelos, matemáticas, estadísticas y demás, pero conozco el proceso, yo lo aprendí manualmente. Y veo que muchos estudiantes, todavía no hablemos de inteligencia artificial, un paso atrás, uso de softwares, aprenden a manejar el software, pero no entienden lo que están haciendo. Y la inteligencia artificial puede darnos ese problema, que aprenden a manejar la inteligencia artificial, pero no entienden lo que nos está dando. Y si bien nos acerca más a la verdad, también nos puede acercar más al desconocimiento, una misma estrategia. Entonces, por eso es sumamente importante, hay que utilizarla, no hay que tenerle miedo, pero hay que utilizarla para lo que sirve. Volvamos al concepto que lo comenzaba al principio. Todo el poder que tienen las máquinas para facilitarnos a través de la información que le demos a resolver, tomar decisiones, a ciertas actuaciones. Y aquí viene un tema que es importante, los riesgos. Sí, ya está demostrado, hemos visto muchos casos donde si la información que le pones es sesgada, que nos puede pasar, que de todas maneras todos siempre tenemos ciertos sesgos. Siempre hay sesgos.
el resultado va a ser sesgado. Sí, va a pasar. El caso de algunas empresas que lo pusieron para contratar a personas de inteligencia artificial y contrataba solo hombres. Sí. Y muchísimos casos más que pueden darse si no tenemos información nuevamente más desconcentrada, información con la menor cantidad de sesgo posibles. Y obviamente esto va a ser algo que luego lo tengamos como servicio básico. Ya, muy, muy corto. Ahora sí, principal, tener agua, tener luz, transporte, vivienda. Sí, ahora la inteligencia artificial creo que debería estar en la canasta básica, sí, y considerarse dentro de los gastos mensuales que tenemos, porque ya está inmerso en todo. Tendremos un poco tiempo para adaptarnos a aprenderla, pero ya la vamos a tener que utilizar, no solo para la crianza de nuestros hijos, para el hogar y demás, sino como una herramienta adicional que va a estar entrelazada a todo el resto y que nos va a servir para ayudarnos a hacer más cosas mejores, con calidad, en menor tiempo posible. Sabemos también que tienes tus compromisos. Te agradecemos infinitamente por esta clase magistral que estás dejando aquí y creo que vamos a seguir haciendo bulla porque es necesario, el país lo requiere, tú lo sabes, algunas personas también, pero la mayoría no. Y es necesario que los que no conocen se empoderen ya y comiencen, a tener acciones que sean importantes. Así que gracias nuevamente por este espacio. Por supuesto, igual, siempre un gusto poder estar en estos espacios y nada más cierro con una frase de Jorge Luis Borges, que es de mis escritores favoritos y creo que se aplica al momento que vivimos, porque si vemos la sociedad hay un grupo que está abierto a la inteligencia artificial y hay otro grupo que le tiene miedo, que dice no, eso no es real, no va a pasar. Borges decía, si, parafraseándolo un poco, si la sabiduría, la gloria y la felicidad no son para mí, que sean para otros y que el cielo exista aunque mi lugar sea el infierno. Si para alguien la inteligencia artificial no es prioridad, ok, pero démosle paso para los que sí va a ser y al final entenderemos que en realidad sí lo era para todos, solo que no lo entendíamos. Genial, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias también.